Títulos de Primera. Una propuesta independiente para recorrer la actualidad nacional e internacional de última hora. Títulos de Primera. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a Títulos de Primera. Aquí estamos nuevamente con Alberto Amorosi. ¿Cómo te va, Alberto? Muy bien, ¿cómo andás? Muy bien. Todo muy así, venimos con el freno de mano, ¿no? Muy Yo bien. con el freno de mano, con el freno de garganta como siempre, pero por eso estás vos conduciendo Título de Primera. No, pero digo la política. ¿Venimos medio con freno de mano? ¿Cuándo se desata Yo no sé esto? qué es el freno de mano. Yo lo único que sé que cuando hay elecciones en la República Argentina, la mayoría de las veces pasan estas cosas. Nada más que ahora se va agravando, pero siempre hubo chicanas. Vos no sos ningún bebé como para decirme, no, yo pasé 3 o 4 elecciones. No, vos pasaste muchas elecciones y tenés conciencia de que esto no es nuevo en la política. Quizás es nuevo para las nuevas generaciones. Pero digo, quizás te digo, es más tranquilo que en otras ocasiones. pero perdón, 83. Yo voté en el 83 con 20 años cumplidos, ¿no? Casi con la mayoría de edad. Sí, ahí. señor. Y yo me acuerdo, las cuestiones de Herminio Iglesias, los congresos justicialistas. Sí, Lo que pasa es que, por suerte, fue todo eso haciéndose menos virulento. Y se fue entendiendo más la se democracia. fue entendiendo más. Y también hay otra cuestión que es la corrección política extrema, ¿no es cierto? Entonces, a eso me refiero cuando digo el freno de mano. Porque hay incidentes, hay cuestiones graves que no tendrían que ocurrir a esta altura de la democracia. Sí, pero somos la República Argentina. Bueno, también. Pero la corrección política te lleva también hasta las expresiones, o tener extremo cuidado con algo, o no agredir, o no hablar por temor a agredir. Yo me acuerdo cuando fue la renovación peronista, cuando surge la renovación peronista en el año 85, que después Cafiero es ungido gobernador en el 87. Y derrocado por el propio Antonio Cafiero, era muy moderado, decía, no hay que ser tan, faltarle al respeto, que era Casella, su rival en ese momento radical, pero... perdió por no pisar el barro, mucha gente le decía, Cafiero. Bueno, con el menemismo, con Menem, pero digo, cuando gana la elección a gobernador, me acuerdo de estas anécdotas, que algunos le decían, pero Antonio, sea un poquito más duro, no es cuestión de andar insultando, diciendo malas palabras, pero... Usted tiene un rival enfrente, no es un enemigo, pero es un adversario. Y entonces, bueno, eso fue una cosa. Después también ahora, pero por otro lado, parece contradictorio, pero hay situaciones que ya se tendrían que terminar, ¿viste? Como estos scratches, estos actos violentos, sobre todo en el interior de las provincias, etc. En la República Argentina... Pero el freno de mano me refiero a los discursos. Hay cosas que algunos no se animan a decir, pero la van a hacer. No me deja meter un punto. ¿No? Sí, digo, yo tengo que hacer el punto para que usted hable. Sí, bueno. No, pero en serio, hay cosas que se tendría que decir con todas las letras, ¿no? Y yo creo que, no sé si hay condicionamientos, hay temor, hay alguien que le está diciendo, che, no digas esto. No escapamos en la República Argentina de lo que está sucediendo en el mundo. No dejemos de mirar lo que sucede en el mundo, porque dejar de mirar lo que sucede en el mundo nos pasa lo que nos está pasando. Dejamos de mirar y observemos realmente que la violencia no es solamente de la República Argentina. La República Argentina hoy es un paraíso en comparación de lo que está sucediendo en el mundo. Está sucediendo en Europa, está sucediendo en Asia, está sucediendo en Medio Oriente, está sucediendo en Venezuela, en Alberto, Colombia. Sí, Alberto, pero perdóname que discrepe con vos en este sentido. Hay una violencia silenciosa también, que es la violencia de las carencias, del hambre, pero por supuesto, de las necesidades básicas insatisfechas, del narcotráfico, que a veces hace ruido, pero también hay un trabajo silencioso del narcotráfico que rompe las cabezas, y de eso seguramente vamos a hablar con nuestros invitados. Con Daniel Romero. Con Daniel Romero, básicamente, que maneja muy buena información sobre esa cuestión. Bueno, digo, hay otro tipo de violencias, no está solamente la del ISIS. También tenemos nuestros guetos de violencia aquí, silenciosa. Por supuesto que, no sé si tan silenciosa. Bueno, si vamos a dar cuenta de lo que nos dicen nuestros colegas a través de los canales abiertos de televisión,
Esos mismos canales y esos mismos diarios, o la gráfica, que antes decía Crónica es un diario amarillento. Chorrea sangre. Chorrea sangre. Y chorrean sangre de todos los canales. Bueno, pero también... Es decir, cada vez se da más manija a algo que sucedió siempre, que ahora está acrecentado por la droga que circula en la República Argentina, que somos consumidores, somos consumidores y además exportamos. Sí, pero también, ¿sabés qué pasa, Alberto? Y acá, bueno, nos adentramos en un tema que seguramente lo podremos hacer en otro programa, sí, encararlo, que es la cuestión de la tecnología, las nuevas tecnologías, sí, los nuevos esquemas de información. Porque, ¿qué pasa? Vos tenés hoy los cables, que en nuestra época, cuando éramos apenas un poquito más jóvenes, no existían. Que repiten, y además llega un momento que quizás hasta se quedan sin material, entonces tienen que repetir. Y claro, hay gente que a mí en el interior me ha dicho, qué violenta está Buenos Aires, viste que mató a esta persona. No te lo niego, obviamente, pero me refiero a un hecho en particular que había ocurrido un viernes y lo seguían viendo un domingo. Y era el mismo hecho. Entonces, eso también influye, yo no te lo voy a discutir. Pero que hay una cuestión silenciosa, que por suerte no tenemos guerras, no tenemos estas cosas de las que vos hablás, guerras intestinas, hasta con cuestiones étnicas, raciales, religiosas, etc. Por suerte eso no. Pero bueno, hay otras batallas que se están perdiendo, las cuales tenemos que encarar, obviamente, que el nuevo gobierno va a tener que encarar, sin duda. Un nuevo gobierno que aparentemente estaría ya, según algunas encuestas y algunos señores... A ver, vos le preguntás al sionismo, ya gana. No dicen ya ganamos, pero se sonríen demasiado. Lo ves a Massa, está subiendo. Perdón, usted tiene 3 minutos para hablar de los 3 candidatos. Sí, ya sé. Alguien me marcó 4, ahora me marcó 3. Bueno, Esta es la venganza contra el productor. Massa, que está moviéndose, está subiendo, pero ya se le está yendo mucha gente también a Massa. Se le sigue yendo la tigresa Acuña, junto con una cantidad de gente, seguidores. De seguidores, pero dentro de los mismos concejales, claro, amigos. O aliados, o gente que trabaja con ella. Son gente que lleva más gente. Por eso, hay que ver también después en la cuenta final que suma eso, porque si son figuras individuales, por ejemplo, Mónica López, con todo respeto, bueno, no sé si... Digo, es una figura en sí, una diputada, una legisladora, pero digo, no sé si ella arrastra una militancia como puede arrastrar una figura como la tigresa Acuña. No, pero lo puede quizás arrastrar su esposo. No, en la Cámara de Diputados dice, pero Roberto dijo que sigue siendo masista. Sigue siendo masista, ¿hasta cuándo? Esto es el peronismo. El peronismo espera a último momento para dar el salto. De todas maneras, el peronista vota a un peronista. De todas maneras, las cuentas, cuando sumes al final, pero voy a decir una redundancia, la inmensa mayoría, sí, porque mayoría, pero para darle más énfasis, la inmensa mayoría va a estar en esos 3 candidatos, se van a llevar como el 80-90% de los votos. Por supuesto. Y el señor Macri que... Y una nueva etapa, ojo, Una etapa que va a ser de diálogo. Eso Jorge Ravento te lo va a aclarar. Sí, porque muchísimo. Jorge ya lo ha dicho varias veces y hoy seguro lo vamos a encarar eso. ¿Vale? Pero va a ser una etapa de diálogo, va a ser otra etapa de negociación política. Y el que no se adecue a esto, obviamente va a quedar afuera. Y el señor Durán, que le dice al señor Macri qué es lo que tiene que hacer, y me parece que Macri o no le hace caso o sigue el libreto de Barba Durán. Mira, esto es muy claro. Para lo hemos visto siempre, Alberto. Hoy por hoy estamos manejándonos con encuestas, ¿no es cierto? Pero bueno, el que va ganando siempre se cuida, ¿no es cierto? Los otros, a medida que tienen menos adhesión, tienen también menos que perder. Entonces, están más liberados para hablar. Acá, si eventualmente gana el señor Scioli, yo creo que entre Scioli, Macri y Massa se van a sentar, se tienen además que sentar al otro día y arreglar todo, incluso ya lo deben estar haciendo. Deben estar hablando. Pero va a tener una tarea muy, el que gane va a tener una tarea muy, muy fuerte
le va a demandar mucha lucha el tema de recrear la cultura del trabajo. Porque hay muchas cosas que tienen que ver, pero entre otras el narcotráfico, que ya dijimos que vamos a tener que hablar acá, y también la cultura del trabajo. Una chiquita, la Perlita, cuando la Teresa Acuña le preguntan, ¿pero por qué se va? Y porque nosotros no podemos votar a un candidato pro. ¿Cómo un candidato pro? Y sí, eso es lo que quería Massa, que en mi distrito votáramos a un candidato pro para intendente. Esto quiere decir que ya, lo que vos dijiste recién, están hablando. Sí. Massa y Macri y Massa. Igual, la Tigresa tiene una trascendencia por su figura deportiva, por su trascendencia deportiva. Pero políticamente es una novata, por así decirlo, con respecto a otros dirigentes. Y bueno, y hay que tomarlo en su justa dimensión. Pero la morocha arrastra votos peronistas. Yo a usted le siento otro tono cuando habla de la Tigresa Acuña. Señor, su programa. Bueno, como decíamos entonces, ya los anticipamos, van a estar Daniel Romero, Jorge Ramentos, que son colegas, amigos, analistas, con mucha trayectoria, mucho trabajo en este campo político. Así que en un ratito nomás, en unos segundos, van a estar aquí con nosotros. Dos cositas, una cosita sola. Bueno, apúrese que se acaba el tiempo. Una sola cosita. Después me aprieta usted a mí. La semana que viene, a ver si podemos hablar de economía. Sí, vamos a hablar con economía. Vamos para ver qué es lo que viene, qué es lo que hay. Por lo menos uno va a venir acá. Vamos a tener un bloque seguro con un economista de fuste y que tenga información precisa sobre esto, porque también hay dos cosas que no hay que sacar de la agenda y que van a tener que tener muy en cuenta. Chiquito, dije. No, bueno, me provocaste. Banco Central, reservas, y el otro tema que es de alto voltaje político y que es más importante que todo, la justicia y la Corte. Chau. Pero de eso vamos a hablar la semana que viene. Ahora vamos con otros invitados, como les prometimos. Hasta luego. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. La mejor cobertura familiar al mejor precio. Planes de salud para particulares, trabajadores en relación de dependencia y monotributistas. 0810-345-0184. Andar, www.andar.org.ar. Hay algo que con los años me quedó claro. Para llegar lejos necesitas la tranquilidad de tener todo asegurado, y yo activo esa tranquilidad con Provincia Seguros. Hacé como Marcelo y confía en Provincia Seguros. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Gobernación Daniel Scioli. ISV, Instituto Superior de Viajantes. Carreras comerciales con títulos oficiales. Validez nacional. Informes e inscripción al 0800-345-4373. Hay un banco que hace que llegues a donde querés llegar. Banco Provincia, de tu lado. Bueno, como les anunciábamos, estamos con un amigo de la casa, un ex o permanente también partícipe, conductor, periodista, politólogo, analista, consultor, etcétera, multirrubro. Multirrubro, ¿no? Un polirrubro, 24 horas. Bueno, un hombre de las letras, de la intelectualidad también. Daniel Romero, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Luis? Un gustazo, ¿eh? Yo bárbaro. Bueno, bienvenido a tu casa. Ya todo el mundo te conoce. Claro, sí, sí. Bueno, pasado estos saluditos, ¿por dónde empezamos, Daniel? Por el principio. ¿Pero dónde está el principio de toda esta historia? ¿Cuál es el principio? ¿Las elecciones? ¿La corrupción? ¿La droga? Porque ahora los candidatos están hablando de narcotráfico. Parece que descubrieron el narcotráfico. Sí. Y es un tema que yo sigo bastante, ¿no? Y hace rato que hay un narcotráfico importante acá y que no solamente se consume, sino que se produce. Las drogas de diseño, vos sabés que se hacen en cualquier lado. Esas son las cocinas que hay en distintas villas, asentamientos en la capital federal y en el conurbano. Sí. Campana. Que incluso con estructuras como ya hemos visto en otros países, ¿no? Como en México, Colombia, donde hay zonas internas liberadas por los propios narcos que protegen y se protegen con la misma gente, ¿no? Pero por supuesto. ¿Por qué? Porque hay un rol que el Estado no cumple, que es el trabajo.
dar trabajo, dar educación. Entonces cada día tienen más personas para captar el narcotráfico. Chicos, adolescentes y gente grande. Bueno, acá estuvo, si nos adentramos, esto nos mete directamente en las elecciones, porque es un tema de campaña, claro, cada vez más, en cada elección, por eso cada vez más. Ahora, de los candidatos, se escucha, hay uno que trabaja activamente, que estuvo acá, que es Daniel Arroyo, que es el candidato a vicegobernador de Felipe Solá, bueno, mismo Sergio Massa, que machacan mucho con esta cuestión. Los otros candidatos también hablan del tema, pero no hay... La gente percibe que no hay una garantía de que puedan llegar a tomar el toro por las astas. Porque no es que por falta de voluntad, a ver si se entiende. Es todavía más, te genera más impotencia la cosa, como que dicen, pero ¿podrán hacerlo? Yo creo que para poder combatir el narcotráfico no es solamente tener más policías. Es absurdo lo que se está haciendo con más policías en todos lados. No es así. Hay que profesionalizar a la policía, hay que tener una justicia acorde, hay que tener un colegio, una primaria y una secundaria potente para poder evitar que los chicos lleguen a la droga. Es un conjunto de acciones. Pero si vamos a decir atacar militarmente al narcotráfico, no, debe hacerse con inteligencia. La inteligencia está para eso, no para espiar a los políticos o a los periodistas. La inteligencia está para espiar y controlar y perseguir a los narcotraficantes. Sí, bueno, eso es lo que hay que hacer. Históricamente, eso es lo que tampoco se percibe en los discursos, pero de ninguno, de una punta a la otra. Estamos hablando de todos los candidatos, básicamente de los que entraron ahora a esta competencia, ¿no? Que van a entrar a la competencia presidencial. Pero en general, los otros tampoco, en cuanto a qué rol, justamente, se le da a la inteligencia. La inteligencia siempre tuvo y tendrá que tener hipótesis de conflicto, proteger al ciudadano de, como se decía antiguamente, de una invasión extranjera, que bueno, ya existe de otra manera. Hoy la invasión es el narcotráfico, si viene del exterior. Claro. Es así. Entonces, hay una hipótesis de conflicto, que es el narcotráfico, y peor aún, el terrorismo. La hay, la hay. Nosotros hablamos de este tema y lo planteamos. No la tienen como hipótesis. A eso quise apuntar. Sí, ¿Por qué? ¿Y por qué no la tienen como hipótesis? Creo que en la mayoría es porque no saben. Y después están los interesados. Claro. Entonces, si vos tenés como hipótesis esto, lo primero que tenés que hacer es llevar a la gendarmería a las fronteras, a la prefectura en los ríos y en el mar. Entonces, primero tratar de blindar que no ingrese la cocaína o la efedrina o los productos para producir drogas de diseño, ¿sí? Porque los precursores químicos los producimos nosotros. En Argentina, Brasil y creo que Perú está produciendo, no recuerdo exactamente bien, pero Chile, perdón. Son 3 países que producen precursores químicos. Entonces, eso es lo que hay que hacer, evitar que ingrese la droga, evitar que ingresen determinados productos que se pueden producir drogas de diseño. Y después ahí empezar a controlar a los narcotraficantes que tenés acá. Claro, pero hay una circunstancia, ¿no? También que se da en los entresijos del poder, porque vos no escuchás que de pronto un responsable de lucha contra el narcotráfico haya cometido alguna irregularidad o por lo menos no toma trascendencia global como en Chile, pero en Argentina, Granero, sí. Pero en Argentina, claro, por eso digo, en Chile uno no llega a noticias de esa característica en Chile, por ejemplo. No, para nada. Pero acá sí, acá tenemos a un ex virtual ministro procesado por justamente una entrada sospechosa de efedrina, altamente sospechosa. Casi 50.000 kilos de efedrina, cuando el consumo interno, los laboratorios para productos medicinales utilizaban la 10ª o la 11ª parte de todo eso. Sí, lamentablemente uno se retrotrae a 40 años, ¿no? Y 30, 40, no tengo exacta la fecha, pero me hace acordar al huevo de la serpiente. Claro. Bueno, la DEA, Estados Unidos, la crea, si mal no recuerdo, por el año 71. Y acá el primer organismo que empezó a trabajar sobre ese tema dependía de Bienestar Social, de Manrique, que era ministro, y había creado lo que era la CONATOM y la Cenareso, si mal no recuerdo los títulos. Cenareso, sí. Creo que era Cenareso. No sé si se llamaba Cenareso en esa época, pero bueno, fue muchos años fue Cenareso. Exactamente. Centro Nacional de Rehabilitación Social. Es correcto. Y ahí empezaron a venir personas, inclusive de la DEA y de otros países, para empezar a trabajar sobre el tema narcotráfico. Obviamente era muy incipiente, ahí sí que era solamente consumo, pero bueno, después no hubo políticas de Estado de prevención.
Además, vos te acordás. Los colegios. Que la droga era básicamente la marihuana, que vino con el amor libre en los años 60. Y cocaína en las clases altas. Exacto, únicamente. Que tenían acceso únicamente, a eso. Claro. Después estaban los ácidos lisérgicos, la cosa hippie. Pero el LSD inclusive era, había una escuela, una línea, digamos, que tenía que ver, claro, con una droga de culto y que tenía que ver con experimentación creativa y toda esa pasaba cuestión. Por ahí. No era un consumo masivo. No, y que además tenía aplicaciones en algunas escuelas para psiquiatría, etcétera. Así es. Pero en definitiva era otra época. Era otra época y no era masivo como no, sin duda, sin duda. Yo estoy viendo ahora unos temas que tienen que ver precisamente de Campana, el puerto de Campana, los jueces de Campana que prácticamente no hacen nada, vinotecas que funcionan como aguantaderos de colombianos, colombianos prófugos en Colombia protegidos en esa zona. Es decir, hay zonas que prácticamente son territorio liberado y eso no es casual. Bueno, eso no es si casual. vos sacás a la prefectura, básicamente estamos hablando de prefectura, gendarmería también, pero la prefectura que es la fuerza de agua, exacto, la sacás de los puertos. Claro. También vos me podés decir, sí, están en el puerto. No, pero están custodiando Puerto Madero, las calles de Puerto Madero. Por supuesto. Digo, que custodien los puertos. ¿Y cuál es el acceso clásico, tradicional, más allá de las pistas y de los vuelos, etcétera, de drogas, que en materia, en comparación con la entrada por los puertos, es ínfimo, digamos. Entra todo por puertos. Pero por supuesto, acá Rosario, y en todo el mundo. Rosario. No nos olvidemos que Bolivia tiene su puerto cedido por Argentina en Rosario. Bolivia tiene un puerto en Rosario que lo manejan exclusivamente ellos. Y bueno, ahí es donde viene la droga. Y después la droga se embarca por la hidrovía, no estoy hablando de la empresa, sino estoy hablando físicamente del lugar por donde los grandes cargamentos de cocaína se tiran en el río con GPS, vienen las lanchas rápidas, van recogiendo sus bultos y se los llevan. Sí, porque... Eso prefectura tiene... Yo no he visto un solo procedimiento de esa naturaleza. Rosario tiene esa desgracia, entre comillas, en esta materia, que tiene la salida, es un puerto de aguas profundas que tiene la hidrovía que tiene rápida salida al mar, ¿no? A través del delta, etcétera, etcétera. Claro. Entonces, es muy fácil. Una vez que se metieron en el delta, ¿cómo haces para encontrarlos? Es imposible. Claro. Entonces, hay que frenarlo en la entrada. Eje central, entonces, de la política, ¿no? Prácticamente, porque, ¿qué pasa? El narcotráfico te lleva a ¿qué? Al desquicio de las mentes y entonces ocurre lo que ocurre con la inseguridad. Los hechos violentos son producto del narcotráfico. No es lo mismo un criminal sin alucinar, sin estar bajo los efectos de la cocaína, que un tipo que está bajo los efectos de la cocaína. La violencia que expresa ese sujeto es infinitamente superior. Claro. No así con la marihuana, que es un opiáceo y el tipo que consume marihuana no va a ir a robar, pero sí se hace un daño tremendo a su salud y a quienes rodean y a quienes consumen la marihuana. Bueno, estos días impacta la neurona y el tipo pierde. Sí, es un clásico de lo que pasó estos días. Se está investigando, bárbaro todo, pero en el microcentro porteño, cuando matan a un vigilador, evidentemente un tipo de sus cabales, claro. Mirá de lo que estamos hablando, ¿no? De la profesionalización de la delincuencia. ¿A dónde caemos? ¿A dónde nos han llevado con toda esta historia? ¿No? Que parece que uno estuviera haciendo una apología del delincuente con códigos. Pero bueno, no es así. Pero lamentablemente caemos... Pero para diferenciarlo, tenemos que buscar algún argumento, si no la gente no entiende. Claro. Y es verdad eso, es muy claro. Se expone el adicto no solamente roba por la necesidad de tener que consumir, sino que es la violencia que genera ese consumo hace que estemos viviendo lo que estamos viviendo. Sí, bueno, también estamos utilizando todo este tiempo para hablar de una cuestión que ya tendría alguien más allá de nosotros. El Estado no lo hace, los candidatos tampoco lo hacen, no dedican este tiempo. Esto es una especie de prevención, creo yo, a mi humilde entender, que estamos haciendo prevención. Con la conciencia. Insistir con el tema, que los chicos escuchen, que las madres, si quieren combatir al narcotráfico, tienen que ir a hablar con las madres. Sí. Las madres son las que más saben. ¿Estamos diciendo que en los asentamientos hay narcotraficantes? Sí, hay narcotraficantes. Los capos de esos narcotraficantes que están en la 1114, en la 31, en la 20, los capos están en el Delta, sí, sin lugar a duda, en Nordelta o en los barrios más famosos. Pero
el desarrollo de todo eso se da, desgraciadamente, en los barrios más humildes. Quienes están en más peligro son la gente más humilde. Entonces, las madres que ven a sus hijos caer en esto son las que tienen información. Nadie habla con ellos en forma, obviamente, oculta o cubierta. Sí, o si pasa, o hay denuncias, pasa lo de Rosario. Matan a toda una familia por haber deschavado la situación. Acá Daniel Arroyo nos contaba, justamente cuando hablas del tema de los más humildes, claro, un pibe que tiene una buena libreta para distribuir, digamos, una buena clientela de distribución, puede llevarse 4.000 pesos diarios. Es una locura. Entonces, ¿te imaginas quién va a querer trabajar? Pero por supuesto. Eso? Bueno, y esos van a los sectores más vulnerables, obviamente. Sin duda. Estos minutos que nos quedan, que nuestro productor nos está anunciando por este bichito. Me imagino, porque yo tuve ese bichito y me imagino. Sí, sí. Y entonces el señor me pone un poco en línea, ¿no? Sí. Nos pone en línea. Sí. Y vamos a usar estos minutos para ver cómo estás viendo todo este proceso preelectoral, ¿no es cierto?, de cara al 25. Bueno, veo un proceso incierto. Las encuestas, bueno, todos conocemos las encuestas como están. A muy poco Scioli de lograr un 40. La diferencia del 10, que eso es muy importante también, que Macri es el segundo. Massa, que viene creciendo. Pero creo que las cartas no están totalmente echadas, y sino que creo que todavía hay gente que está indecisa. Y el candidato que atrape a más indecisos, ese se va a quedar con el porcentaje mayor. No lo veo a Scioli realmente trabajando en eso. Creo que está bastante limitado. Creo que hay cosas que no puede decir. Y lo veo a Macri que está perdiendo oportunidades. Amesetado, ¿no? Sí, está perdiendo oportunidades. Cambió un poco su discurso, pero lo veo tibio en su actitud. Massa está más aguerrido, claro. Pero creo que había descendido tanto que le va a costar mucho. Creo que el que más se benefició en estos últimos tiempos es Massa. Claro, bueno, y ahí está un poco el quid de la cuestión. Macri, el mayor mérito que ha demostrado en las elecciones fue la performance de María Eugenia Vidal. Más allá que María Eugenia Vidal también explota la figura de Macri, porque al ir colgada con Macri, vos viste que las encuestas hacían un 20, pero terminó sacando un 30, así es. Que es más o menos lo que saca Macri. Es la candidata más votada en provincia de Buenos Aires. Claro. Le gana lejos a Aníbal Fernández, que tiene una imagen muy mala. Yo tengo una pregunta que en definitiva, preguntarnos entre periodistas es como adivinarse la suerte entre gitanos. Pero digo, juguemos un poco con esto, ¿no? Intercambiamos. A mí se me ocurre una sola pregunta, porque en el medio también nos olvidamos de nombrar al portador del bigote más famoso de la Argentina, que es Aníbal Fernández. Pero por supuesto. Scioli, ¿qué querrá? ¿Que gane Fernández o que gane Vidal o Felipe Solá? Digamos, por ahí, por elección termina inclinándose por Felipe Solá, por peronismo, por ciertas cosas, ¿no? Códigos en común partidarios. Bueno, tanto Felipe Solá como Felipe Solá como Aníbal Fernández, los dos son peronistas. Pero digo, Scioli, ¿qué estará pensando? ¿No? Y yo creo, él no lo va a decir ni espera que venga nunca en la vida. Pero no creo que le convenga Aníbal Fernández. Aníbal Fernández me parece que es un tipo que va por todo y cree que tiene posibilidades. Aníbal Fernández cree que va a ser presidente algún día. Yo creo que se equivoca. No sé si llega a ser gobernador. En lo personal, creo que tiene muchísimas acusaciones que lo comprometen y debería aclarar esas acusaciones. Creo que hay puntos que son más que acusaciones y hay hechos, y creo que eso la gente lo ve. Ahí está una cuestión de estilos, ¿no es cierto? Porque Aníbal Fernández nunca tuvo una posición ejecutiva tan importante como la que eventualmente podría tener. No. Fue intendente de Quilmes un periodo. Seguro. Fue jefe de gabinete, pero digamos, todas cuestiones hasta, si se quiere, burocrática. Es un hábil declarante, es un tipo preparado. Es un tipo preparado, sí, que tiene, bueno, ya los conocemos todos. No quiero quedarme en la cuestión, en la baratija del léxico que usa, porque muchas veces la mayoría son chicanas, aunque tendría que tener un poco más de respeto en muchos casos, ¿no es cierto? Debería. No hay que dejar de pasarle la factura, pero eso no es lo esencial, digamos, en cuanto a Aníbal. Es un provocador también. Absolutamente. Absoluto. Pero, porque es inteligente. Claro, pero el punto es que después el que tiene la chequera en la mano va a ser Daniel Scioli, si es presidente Scioli, ¿no? Aclaremos, pensando en esa hipótesis. Entonces, bueno, va a tener todos los días la provincia de Buenos Aires, va a tener que hacer muchas reformas Scioli. Empezando quizás por restablecer aquel famoso fondo del conurbano, un montón de cosas, porque sí, sin duda. La provincia es la que le lleva la mayor parte de la plata sin al duda, país. Y va a estar todos los días golpeando la puerta
Aníbal Fernández en lo de Scioli. Si Daniel Scioli cree que puede controlarlo a Aníbal Fernández, entonces tal vez le dé ese sustento, le dé ese pido con un fondo, llámese como se llame, y la provincia se encarrile y empiece a funcionar de alguna vez por todas. Ahora, si Daniel Scioli no cree que puede controlarlo a Aníbal Fernández, me parece que no lo va a favorecer. Sí. Y ahí, bueno, es un peligro porque la provincia de Buenos Aires se puede transformar en un polvorín. Estamos hablando de Scioli como hipótesis y en base a las encuestas que se conocen hasta ahora. Pero Seguro. no nos olvidemos de Macri. Y puede ocurrir una sorpresa en un balotaje. Massa, él está muy confiado en que si va a un balotaje, por ahí se dan vuelta votos y hay toda una historia. Bueno, pero esas amalgamas, digamos, dejémosla para más adelante o para cuando el día vengan 26. Los hechos. Claro, cuando vengan los hechos. Pero de hecho, justamente, los dos principales candidatos con mejor número hoy son Scioli y Macri. Olvidémonos de Scioli, de Macri y de Massa. El que llega a la presidencia, sea quien sea, también va a encontrar mucha devastación en muchos sectores. En el Banco Central, algunos hablan de que pueden llegar a quedar, con suerte, 5.000 millones de dólares de reservas. Con suerte puede quedar eso. Depende de dónde pongas los yuanes, ¿sí? Estos famosos yuanes. Ahora, en materia económica, obviamente agarra un clavo caliente, el que se siente quien se siente. En materia de empleados públicos, se ha incrementado de una manera brutal la cantidad de empleados públicos. Van a tener que romper un poco con eso, van a tener que sacar empleados públicos. No creo que pueda mantenerse un Estado de la forma que está organizado. Y por otro lado, políticamente, ¿no? Aclaremos, para que los muchachos de ATE y de UPCN no se incomoden por lo que uno dice, de la CTA, bueno, de todas las organizaciones sindicales. No estamos hablando del empleado público que cumple una función y que tiene 20 años de carrera. Estamos hablando de los pícaros, de todos que están entrando por la ventana, como hacen muchas administraciones. Lo que pasa es que acá me parece que se le está yendo un poco la mano, ¿no? Demasiados. Bueno, se ha incrementado en forma espeluznante la cantidad de empleados públicos. Creo que estamos al borde de los 400.000, 500.000 empleados públicos. Ni en los mejores momentos de los gobiernos militares hubo tanto empleado público. Alfonsín tenía menos, Menem hereda menos empleados públicos. Pero no se trata del empleado público que trabaja. Estamos hablando de los ñoquis, estamos hablando de los contratados, estamos hablando de los puestos políticos de la cámpora que quieren dejar minado todo el terreno del Estado. Y a esos empleados públicos creo que me refiero y creo que vos compartís. Dani, nos encontramos en cualquier momento, pero seguro después del 25 nos vamos a encontrar. Cuando gustes y gracias por la invitación. Bueno, es un gusto gracias siempre. a vos. No, por favor. Daniel Romero ha estado aquí con nosotros, un colega y amigo. Vamos a una pausa y luego otro colega y amigo que también nos va a traer sus opiniones a esta mesa. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. La mejor cobertura familiar al mejor precio. Planes de salud para particulares, trabajadores en relación de dependencia y monotributistas. 0810-345-0184. Andar, www.andar.org.ar. Hay algo que con los años me quedó claro. Para llegar lejos necesitas la tranquilidad de tener todo asegurado y yo activo esa tranquilidad con Provincia Seguros. Hacé como Marcelo y confía en Provincia Seguros. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Gobernación Daniel Scioli. ISF, Instituto Superior de Viajantes. Carreras comerciales con títulos oficiales. Validez nacional. Informes e inscripción al 0800-345-4373. Hay un banco que hace que llegues a donde querés llegar. Banco Provincia, de tu lado. Vos preparás más de 700 platos por noche, pero elaborás cada uno como si fuera el único. Vos tratás con cientos de personas al día, pero saludás a cada una como a un amigo. Vos servís infinidades de cafés cortados y nunca te olvidás del vasito con soda. Un sindicato como la UTGRA tiene miles de trabajadores, pero cuando se trata de tu formación y tu educación, para nosotros sos el único. Tu trabajo es atender a la gente. El nuestro es servirte a vos.
Educación gratis y a tu alcance. UTIRA, unidos por el bien común. Bueno, como habíamos anunciado aquí también, un amigo, otro periodista, analista, politólogo, diplomático, Jorge Raventós, que ya ustedes todos lo conocen. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás vos? ¿Qué dices? Yo ando bien. Bueno. Acá andamos, un poquito, no te va tan mal gordito, me dirían los que me ven, claro, pero bueno, ya nos vamos a poner en órbita. Jorge, estábamos hablando hace un rato con Daniel Romero, charlamos mucho sobre uno de los flagelos de la Argentina, que es el narcotráfico, vos lo escuchabas detrás de cámara, sí, analizando un poco el tema político. Sigamos entonces un poco con esto. ¿Cómo ves todo este proceso electoral que además es histórico en la Argentina, no? Sí, mira, yo creo que hay que diferenciar dos planos. El plano esencial y el plano de los detalles. El plano esencial para mí lo está enunciando el propio gobierno cuando dice que el candidato es el proyecto. El candidato es el proyecto, dice el gobierno, y lo que vemos enfrente es que en el conjunto de los candidatos que están en condiciones de ganar, porque hay un hecho y es que el kirchnerismo se va con la señora de Kirchner, entre los candidatos de las fuerzas principales lo que hay es un consenso que se manifiesta en algunos casos de una manera explícita, en otros casos de manera con silencios. Pero toma el siguiente tema. Urtubey en Estados Unidos, Blecher en la reunión del Fondo Monetario Internacional, hablando de arreglar con los fondos buitres. Tanto Urtubey como Blecher son voceros de Scioli. Claro. Scioli dice él, tartamudea él algunas cosas o frasea de cierta manera, pero hace hablar a sus voceros para que le digan al mundo qué es lo que él se propone hacer. Lo que dice Urtubey del arreglo con los fondos, con los acreedores, lo que dice Blecher, es necesario salir a buscar financiamiento internacional, es decir, hay que salir a endeudarse, es lo contrario de lo que enuncia como proyecto el kirchnerismo. Pero lo que dice Urtubey lo dice, por ejemplo, Macri. Es más, Macri dice que Urtubey lo imita, que lo que dice Urtubey es una imitación de lo de él. Y por supuesto, Labaña y Redrado, al lado de Massa, también están planteando la necesidad de buscar financiamiento externo y arreglar los entuertos que hay con los acreedores. Punto importantísimo de acuerdo que se diferencia del ciclo que termina. Este punto de acuerdo implica también una manera de relacionarse con el mundo que es distinto del que ha elegido la señora de Kirchner y el kirchnerismo, que tiene un sistema de aislamiento internacional y tiene una carencia de política externa, porque usa la política externa para cuestiones domésticas. Claro, nada exactamente. Más. Pero no es el único punto de acuerdo. Por ejemplo, Massa ha salido a hablar muy fuerte sobre el tema narcotráfico, sobre el tema de la inseguridad, y ha dicho cosas muy fuertes. Por ejemplo, ha dicho que va a convocar a las Fuerzas Armadas para que realicen tareas de apoyo a las fuerzas de seguridad en la pelea contra el crimen organizado. Sí, claro, digo, represión a la delincuencia, sí. Estamos hablando. También plantea Massa que es necesario hacer una ley de derribo de los aviones que utiliza el crimen organizado para, por ejemplo, el contrabando de droga. Esto que dice Massa no lo dicen los otros candidatos, pero lo significativo es que tampoco han salido a matarlo. Hace 1 año y medio, 2 años, el que decía una cosa así, salía todo el pensamiento políticamente correcto a decir que se estaba revalorizando a las Fuerzas Armadas, cosa que efectivamente el planteo de Massa está haciendo, está diciendo, este país que viene va a necesitar Fuerzas Armadas,
activas, etc. Lo que pasa es que las Fuerzas Armadas, y encima si nos ceñimos al ejército particularmente, y toda esta historia de Milani, etcétera, volvemos como, no sé si atreverme a decir el 2001, pero volvemos como si estuviéramos -10. O sea, por un lado las Fuerzas Armadas no solo se tienen que reivindicar, sino que volver a estar en un estado normal, ¿no? Porque lógico, han caído demasiado, incluso políticamente. Un país que quiere tener una política nacional no puede tener a las Fuerzas Armadas en el rincón. Claro. Ahí, pero quiero decir, sea porque alguien lo dice, o sea porque otros omiten la crítica. Vos fíjate el debate del domingo pasado, Massa volvió a plantear estas cuestiones. Y ahí estaban no solamente Macri, Scioli no estaba. Pero Scioli, ¿qué hubiera dicho? Él está diciendo que va a tener de ministro de Seguridad un teniente coronel a Berni. Y Macri no habla del tema, pero tampoco salió a criticar. Y Stolbizer, Stolbizer hizo una crítica sobre el tema que también planteó Massa, de bajar la edad de imputabilidad. Ni siquiera del Caño, te diría, esperaba uno que saliera de una manera muy virulenta, pero salió por otro lado, por el lado económico, etc. Ahí tenemos otro punto, porque este punto tiene que ver con el cierre de una etapa en la que un sector de la sociedad argentina quedó arrinconado como si fuera culpable por todos los tiempos y por toda la eternidad. ¿Me permites un paréntesis acá, Jorge? Que también me parece inteligente esta actitud, por lo menos de Massa o de quienes lo asesoraron, porque en cierta medida también los corre por izquierda. Porque ¿qué pasa? No nos olvidemos que en uno de los momentos más calientes de Brasil, las Fuerzas Armadas en Brasil intervinieron. Claro. Y entonces, si tomamos en algún momento, o este gobierno y su modelo tomaron como ejemplo a Brasil, a Lula, a Dilma o al propio Estado brasileño, incluso no tan in extremo, por así decirlo, me voy a un socialdemócrata más moderado como Fernando Henrique Cardoso. Si toman como ejemplo Brasil y siempre fue referente de este modelo, entonces los corrió por izquierda. Dijo, miren que Brasil usó las Fuerzas Armadas. Sí, pero yo estoy diciendo que más allá de lo que Massa dijo, lo que me parece significativo es que hay un acuerdo. Lo que no dijeron los otros ni se opusieron. Exactamente. Que avalaron con la omisión. Exactamente. Es decir, que lo que estamos viendo, así como hay planteos que se hacen que son más básicamente coincidentes en el sentido de que toda la política de subsidio social debe mantenerse acompañada de una política que permita el tránsito del subsidio al trabajo. De modo que hay una agenda nueva. Esta agenda va a ganar el 25 de octubre, cualquiera sea el que gane y se imponga, y aún si no se impone ninguno el 25 de octubre y hay balotaje. Claro, acá entre los tres principales, digamos, que lideran las encuestas, estamos un 20, un 30 y un casi 40, estamos en un 70% más, 80% de los votos. Casi 90. 90, perdón, estaba sacando mal la cuenta, 90%. Entonces, ¿qué me quieres decir con esto? ¿Que da lo mismo votar a cualquiera o que esto es auspicioso lo que quiero y va a cambiar Lo que quiero decir es que, tal como está formulado por el propio gobierno, que dice el sucesor es el proyecto, lo que está a la vista es que el proyecto va a ser sepultado a partir del próximo 25 de octubre por cualquiera de los que gane. Por cualquiera de los que gane. Después vienen los detalles. Yo te decía, hay cosas importantes. Para mí esto es lo importante. Lo importante es la Constitución y la derrota política de hace 2 años sacaron de juego a la señora de Kirchner y con ella al kirchnerismo. Quedará el kirchnerismo residual, que va a tener durante un periodo algunos controles de cosas y viene para, por decir así, para las incógnitas de después de la elección. El otro elemento es este acuerdo sobre la agenda que viene, que es una agenda distinta, que parte, otro elemento fundamental, parte de se acaba la política de enemistad permanente y de confrontación permanente y viene una política de diálogo y unión nacional, en sintonía con el argentino más importante del mundo, que es el Papa Francisco. Y algunos quedarán pataleando, gritando, pero va a ser un grito
pequeño y que no va a tener... Meñique. No, porque Scioli ya lo dejó claro, ¿no es cierto? Y más con todos los embates que se van con estos años de su propia tropa, digamos, de su propia gente. Sí. Pero es claro lo que vos decís, e incluso hay una expresión que yo siempre le presto atención cada vez que lo dice, cuando Felipe Solá dice, momentito, Scioli es una buena persona. Yo critico su gestión, pero con Daniel lo conozco hace muchos años y podemos hablar tranquilamente. Claro, ahora esto, a mi juicio, ya estamos en un momento en el que se supera la cosa de la relación personal, que por supuesto es importante, y pasa a ser una cuestión de carácter político. Aquí ha habido una política sistemática de confrontación que al kirchnerismo le sirvió para acumular poder, pero ahora esa política ha quedado obsoleta, lleva al aislamiento internacional y es necesaria una política de unión nacional para proyectar a la Argentina. Esto forma parte de la nueva agenda que ya triunfó y que se va a coronar el 25 de octubre. Los detalles son detalles vistos desde el punto de vista abstracto del análisis, pero no lo son para los protagonistas. Detalle uno es quién gana, quién va a ser el que va a encarnar esta nueva agenda. Porque al hacerlo, cada uno trae una problemática que se le plantea a Cambiemos. ¿Podrá encarnar esta nueva agenda ofreciendo también grados de gobernabilidad importantes? La sociedad se pregunta esto. En el caso de Massa, mucha gente dice, bueno, pero este muchacho joven que solamente gobernó Tigre, ¿podrá gobernar el país? Massa, inteligentemente asesorado, se ha blindado con las figuras de Labaña y de la Sota al lado. Virtualmente se puede decir que está diciéndole al país, voy a gobernar en triunvirato. Y alguien que conoció también el incendio, como fue Aldo Piñanelli, o sea, gente con experiencia. Sí, por supuesto, pero digamos, él está poniendo ahí a Labaña de la Sota diciendo, y dice, algo debe estar pasando para que un joven, si está convirtiendo en virtud lo que le imputan como, para que un joven como yo de 40 y pico de años pueda tener al lado mío a un hombre con la experiencia de la Sota, a un hombre con la experiencia. Pero digamos. Pero ¿sabes de qué me sonrío? Que nosotros somos mayores que de la Sota, que de la Sota no, que Massa, y todavía se sigue planteando en la sociedad el tema de un joven. ¿Qué es Barack Obama? Barack Obama no es un anciano. Entonces digo, bueno, ¿a dónde se termina? Era Clinton. Clinton era ¿dónde termina la juventud? Acá aquí vamos a poner siempre gente con todo respeto, pero siempre hay que esperar hasta los 60, 70 años para llegar. Claro. Incluso hasta cronológicamente, biológicamente te juega en contra. Claro. ¿Y por qué? ¿Qué pecado tiene la juventud? ¿No es cierto? Bueno. Y no estamos hablando de un joven de 30 o de 25, estamos hablando de un tipo de 43, 44 años casi. Sí, entonces, que demuestra capacidad de gobierno. Alguna vez tiene que cambiar esto y tiene que haber este diálogo que vos decís. Por eso yo digo, me parece que es histórico. Vos lo mirás desde un punto súper interesante, ¿no? De cómo alguien ya está dando las urras y se debe ir a su casa. Pues sí. Con su proyecto, digamos, el modelo, digamos, el proyecto. El llamado modelo. Después la persona puede seguir. Perdió potencia política con la derrota de hace 2 años y está limitada por la Constitución Nacional. Y como ese sistema es un sistema que es el sistema K, es decir, tiene que ver con el apellido y con la persona, con una persona. Al no poder ser candidata la señora de Kirchner, eso se desapareció. Pero además, como hay una readecuación, porque esto también hay que agregarle un dato adicional, la readecuación, y sobre todo en el peronismo, de esa reconversión permanente que tiene, caso, lo nombraste hace un rato, me parece, caso patente Urtubey. Una persona que dijo, apenas ganó, dijo, momento, yo circunstancialmente, bueno, está bien, apoyo al kirchnerismo, pero yo soy peronista. Claro. Y ahora sale como un ariete a decirle a los acreedores externos, al mundo, decir, va a haber un gobierno confiable. Claro, entonces, digamos. Exactamente. Y bueno, eso también ayuda a sepultar lo otro. El otro detalle es Scioli, que no es detalle menor, porque es el que tiene más votos de las primarias. Las primarias dejaron un paisaje interesante también para analizar, porque dejaron, yo diría, 2 mayorías que no son
que no son asimilables exactamente. Una mayoría es, un 60% de los votantes votó directamente contra el gobierno. Los de Massa y los de Macri. Y un 60% de los votantes votó candidatos peronistas, los que estaban con Scioli y con Massa. Es decir, hay como dos sistemas que tienen un lugar de convergencia. Hay sectores peronistas, disidentes, que reúnen las características de los dos grupos mayoritarios. Lo que quedó perdiendo por los dos lados es el peronismo kirchnerista y el kirchnerismo en general, como tal. Ahora, el problema que tiene Scioli es que con el 38 que le dejaron las primarias, no le alcanza y necesita rascar la olla muchísimo para conseguir el 2% restante. Es difícil que lo pueda sacar de los votantes no kirchneristas, es decir, de los votantes de Macri. Es difícil. Puede intentar buscarlos en los votantes peronistas que se fueron con Massa, en los votantes no kirchneristas que tienen fondo peronista. Muchos de ellos ya venían adelantando. Si llegara a haber una segunda vuelta y esta segunda vuelta fuera entre Scioli y Macri, yo votaría a Scioli. Bueno, está practicando un mecanismo que es la fuga de dirigentes del masismo con diversos atractivos, digamos, llevarlos a su territorio. Algunos dirigentes no arrastran nada, pero hay otros, como pueden ser intendentes, algún intendente que se pase, que va a arrastrar una masa de gente. Por eso, tienen que juntar 2%. Creo que incluso están haciendo una política mucho más, ¿cómo decir?, más detallista, de llamados telefónicos a personas que saben que están con Massa, pero que son peronistas y que seguramente votarían en segunda vuelta por Scioli si se tuviera que enfrentar con Macri. El problema es que Massa está generando, es de los tres candidatos el que le está generando más confianza a los que lo votaron en las primarias. Porque, digamos, el tipo que votó a Macri, desde las primarias hasta acá, ha tenido muchos motivos para dudar e incluso en algunos instantes para avergonzarse, con el escándalo Niembro y todo eso. El que votó a Scioli siente que está en una situación de piso y techo, mientras que el que lo ve a Massa está viendo que tipo presenta propuestas, está a la ofensiva, ha tomado un carácter protagónico en la campaña, que es lógico, pues el que está tercero, el que tiene que hacer más esfuerzo, es el desafiante. Pero está, lo que me dicen algunos encuestadores amigos con trabajos de los focus group y todo eso, están viendo un pase o una duda que beneficia a Massa, que todavía no se manifiesta por ahí en voluntad de voto, pero como ya falta tan poco para las elecciones, en una semana, calculo yo, 10 días, tendremos ya encuestas nuevas y veremos si ese cambio de actitud hacia Massa se concreta en votos. Pero estaba principalmente, por lo que me dicen, extrayendo votos del lado de Macri, lo cual favorece a Massa en su idea de poder llegar a ser el segundo y participar en un balotaje. Pero también puede favorecer a Scioli si los votos que le saca Massa a Macri no alcanzan para retener a Scioli en el lugar donde está. Jorge, se nos terminó el tiempo, pero vamos a hacer una cosa. El compromiso es nuestro y para los oyentes, o los televidentes, mejor dicho, decinos tu lugar en Facebook para que sigan todos tus comentarios y estos análisis más desarrollados. ¿Cómo no? Es agendapolitica.com. Así, www.agendapolitica.com. Y ahí
leemos en extenso todo esto que dijiste. Los comentarios y comentarios de mucha gente inteligente que hay en el país, que yo trato de que colaboren. Gracias, Gracias a vos. Ha sido un gusto. Aquí ha estado con nosotros Jorge Raventos. La semana que viene nos encontramos en una nueva emisión de Títulos de Primera. Aquí. Hasta entonces. Gracias. Hay algo que con los años me quedó claro. Para llegar lejos necesitas la tranquilidad de tener todo asegurado y yo activo esa tranquilidad con Provincia Seguros. Hacé como Marcelo y confía en Provincia Seguros. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Gobernación Daniel Scioli. Vos preparás más de 700 platos por noche, pero elaborás cada uno como si fuera el único. Vos tratás con cientos de personas al día, pero saludás a cada una como a un amigo. Vos servís infinidades de cafés cortados y nunca te olvidás del vasito con soda. Un sindicato como la UTGRA tiene miles de trabajadores, pero cuando se trata de tu formación y tu educación, para nosotros sos el único. Tu trabajo es atender a la gente. El nuestro es servirte a vos. Educación gratis y a tu alcance. UTGRA, unidos por el bien común. Hay un banco que hace que llegues a donde querés llegar. Banco Provincia, de tu lado.